Dios los bendiga y Dios los guarde, amados amigos, amigas, hermanos. Gracia y paz de Jesucristo sea cada uno de sus vidas en esta mañana preciosa y maravillosa que Dios nos permite una vez más estar con ustedes en su programa La Salvación, este martes 19 de abril del año 2022. Damos a ustedes las bienvenidas. Saludamos en el amor de Cristo a nuestro apóstol César Plúas Alvarado, nuestra pastora Mireya Medina de Plúas, pastores de la Misión Cristiana Evangélica Pentecostal La Gloria del Rey Jesús, así como también pues nuestra amada hermana Irina Angulo, gestora del programa y fundadora de la Fundación Voz de los que Claman en el Desierto. Sean ustedes bienvenidos. Esta mañana vamos a estar orando para que sea Dios dirigiéndonos en esta programación. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque solamente tú eres digno de gloria, de honra, de alabanza. Todo poder, todo honor y toda gloria es tuya. Toda pleitesía es tuya, mi Dios amado, Dios eterno, santo, alto y sublime, grande y poderoso, grande y maravilloso. Cuán grande y maravillosas son tus obras, Señor amado. No hay Dios tan grande como tú. Oh Dios santo, alto y sublime, grande y poderoso, grande y maravilloso. Solo tú te mereces gloria, honra y alabanza. Oh Dios eterno, grande eres tú, mi Señor, grande en poder, en amor y misericordia, Señor. Oh Dios de los cielos, santo, alto y sublime, cuán grande y maravilloso eres tú, mi Señor, digno de ser adorado y ser alabado, digno de ser nuestro Dios. Padre, te presentamos el programa de este día, presentamos las vidas, los hogares, las familias, las almas, los enfermos, los que están ahí en tinieblas de oscuridad, los que están, Señor amado, encadenados al pecado, los que están siendo esclavos, Espíritu Santo. Sea usted en esta mañana, mi Dios poderoso, rompiendo cadenas, ataduras, ligaduras, planes y edictos satánicos en contra de sus vidas. Padre, los enfermos te presentamos en esta mañana para que sea usted ministrando sanidad de la cabeza a la planta de los pies. Si usted rompiendo las cadenas, Señor, de aquellos que están, Señor amado Padre, siendo esclavos del pecado, de la iniquidad, de la maldad. Padre, que sean esta mañana vueltos de las tinieblas a la luz admirable. Que sean esta mañana, Padre amado, bendito Dios Todopoderoso, su nombre glorificado, Padre, en sus vidas. Bendito Rey de Gloria, otórgales don de fe, don de arrepentimiento. Espíritu Santo, convéncelos de pecado, de juicio, de justicia. Porque esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, a pedirte perdón por nuestros pecados. Perdona nuestras iniquidades, Señor. Perdona el pecado de mi hogar, de mi casa, de mi familia. Perdona el pecado de mi pueblo, Señor. Perdona el pecado, Padre, de nuestra nación. Perdona el pecado de las naciones, Padre, del norte al sur, al este, al oeste, porque solamente contra ti, contra el cielo hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de ti. Padre, pero venimos con un corazón contrito y humillado, sabiendo que usted un corazón contrito y humillado no lo desprecia, Señor. Padre, tu palabra dice, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que yo no conozco, Señor.
Padre, porque tú eres nuestro Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Tú eres el Dios que hace milagros. Tú eres el Dios eterno. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tú eres inmutable, mi Dios amado. Padre, gracias te damos. Gracias por la vida. Gracias por este día. Gracias por el trabajo, gracias por el pan, gracias por la familia, gracias por la salud. Gracias, Padre amado, por todo lo que hiciste y lo que seguirás haciendo en cada vida, cada hogar, cada familia, Padre, de los que escuchen y vean este programa, Señor. Si usted libertando al cautivo, Señor. Si usted libertando, Señor amado, aquel que está esclavo. Si usted sanando al enfermo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que vino a deshacer las obras del diablo, que usted le reprende en esta hora, Padre amado. Precioso Dios, en tus manos ponemos el programa, para que la gloria, la honra y la alabanza de tu nombre sea manifiesta, Señor, en sanidades, milagros, señales, prodigios, y la salvación de las almas, Señor. En tus manos estamos. Toma el dominio y control de los lugares celestiales. Toma el dominio y control, Señor, porque todo está bajo la autoridad, la potestad tuya. Todo principado, potestad, gobernador de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, que están operando en lugares celestes. Tú eres el príncipe de todo principado, Señor. Y todo está bajo la planta de tus pies y tu autoridad, mi Dios amado. Porque tú eres el Dios todopoderoso, el Elohim, el Dios fuerte, grande y poderoso, Jehová de los ejércitos. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Rey, mi Señor, mi Redentor, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bien, amados amigos y hermanos, saludamos pues también a nuestro amado hermano Marcelino Vélez, nuestro hermano Jonathan Torres y a cada uno de ustedes que están conectados en este tiempo, en Europa, en Asia, en África, en Oceanía, en los 4 puntos cardinales de esta tierra, que Dios nos ha bendecido grandemente para llevar esta su palabra, el mensaje de salvación a las vidas. Amén. Vamos a estar abriendo rápidamente la palabra del Señor en primera epístola de Juan, en el capítulo 3, del versículo 4 al versículo 11, y dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios, gloria sea al Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Gracias le damos al Señor, porque Dios es bueno, Dios misericordioso, Dios es bueno, santo, alto y sublime. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria sea el Señor. Dios es bueno. Y dice así la palabra de Dios en este día, en este tiempo, en esta mañana. Aquel que vino a deshacer las obras de Satanás en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice así: gloria a Dios, gloria sea al Señor, aleluya. Primera epístola de Juan, capítulo 3, del verso 4 al 11, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca.
Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amado amigo y hermano, usted que en esta mañana nos ve y nos escucha a través de radio y televisión y las redes sociales en vivo, queremos en este día pues predicar bajo el tema: Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y es que, mi amado amigo, mi amada amiga, dice la Escritura, gloria sea el Señor, que el enemigo, que el Señor lo reprenda en esta hora, el diablo, Satanás, él vino a hacer tres cosas a esta tierra, y lo que él vino a hacer es a hurtar, a matar y a destruir. Pero qué importante que usted sepa sobre todas las cosas, sobre todo, que Jesús vino para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Dice la Escritura: donde abunda la maldad, donde abunda el mal, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Porque ahí en medio del pecado, en medio de la iniquidad, en medio de la oscuridad, ahí aparecerá la luz. Si usted hiciera una prueba en la oscuridad y usted enciende un cerillo o un fósforo, como le llamen en el lugar donde usted está, ahí podemos darnos cuenta que por más tiniebla que exista en ese lugar, con tan solo encender una pequeña luz, esa luz resplandecerá en medio de las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecerán contra la luz, dice la palabra del Señor. Y es que en esta mañana Dios le está llamando a usted que nos está viendo, a usted que nos está escuchando, que está en pecado, que está en iniquidad, que está en maldad. No importa cuánta maldad haya hecho, no importa cuánto pecado usted tenga, Jesucristo fue a la cruz del Calvario para morir por cada uno de nuestros pecados. Y Él no hace acepción de personas. Y Él no hace acepción de ningún tipo de pecado cuando usted esté dispuesto a reconocerlo a Él como su Señor y su Salvador. Hay un pecado que claramente dice la Escritura que no es perdonado, y es blasfemar contra el Espíritu Santo. Es blasfemar contra Dios, como lo hizo aquel hombre que hablábamos la semana pasada,
que también fue crucificado junto a él, y lo injuriaba y le decía: si tú eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate y sálvanos también a nosotros. O sea, él no quiso reconocer. Y si usted no quiere reconocer, usted no quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, y usted desecha a Jesús, usted rehúsa creer en Él, pues usted tendrá condenación y no salvación. Pero en este día, mi amado amigo, mi amado hermano, amado amigo, yo quiero, gloria sea al Señor, decirle a usted que no hay un Dios tan poderoso como aquel Dios de los cielos. Jeremías capítulo 10, verso 6. Jeremías capítulo 10, verso 6. Quiero leerle ese versículo bíblico ahí en Jeremías capítulo 10, verso 6. Porque no hay Dios más poderoso, no hay un Dios tan grande como Él. Y Él vino a deshacer las obras de Satanás. Porque hay dioses falsos, pero también hay un Dios verdadero, hay un Dios de poder, hay un Dios de gloria, hay un Dios todopoderoso, hay alguien que envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que te llamamos en este día, en esta mañana, mi amado amigo, mi amada amiga, a dar ese paso hacia adelante, ese paso para ser un hijo de Dios. Ese paso para que Dios te saque de las tinieblas a la luz admirable. Ese paso para que usted en esta mañana conozca que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que está dispuesto a perdonarte. Hay un Dios que está dispuesto, mi amado amigo, a hacer cosas preciosas y maravillosas. Solamente tienes que venir a Él. Solo tienes que pedirle a Él. Solamente tienes que reconocer que Él es el Dios Todopoderoso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice Jeremías capítulo 10, verso 6. Este capítulo habla de los dioses falsos y nos habla del Dios verdadero en esta porción bíblica. Y dice aquí la palabra: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todo su reino no hay semejante a ti. No hay un Dios semejante a Él. ¿Puede el hombre adorar a miles de dioses? Y puede tener miles de dioses el hombre, pero no hay un Dios igual a Él. Y esta mañana no te vamos a hablar de idolatría, no te vamos a hablar de otra cosa. Amén. Pero sí te invitamos a leer la Escritura para que usted conozca la verdad. Y dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y esa verdad está en la Escritura y esa verdad es Jesús. Él vino a romper las cadenas. Él vino a deshacer toda obra del mal. Dice la palabra, gloria sea al Señor,
En Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Gloria sea al Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Gloria a Dios. Del versículo 18. San Lucas, capítulo 4, verso 18. Vamos a leer del 17 al 19. Y que cuando acá en Primera de Juan nos habla la Escritura que Él vino a deshacer toda obra del mal, toda obra de maldad, todo lo que quiera hacer Satanás, Él vino a deshacerlo. Y dice aquí la Escritura, Jesús en Nazaret. Y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué dice se ha cumplido esta escritura delante de vosotros? Porque el profeta Isaías ya lo había profetizado. Así como profetizó acerca de lo que sucedería en la cruz, también lo profetizó de que Jesús era el que venía en el Espíritu del Señor, cuando ungido por Él, a romper esas cadenas de esclavitud. Y el profeta Isaías lo dice, ahí en Isaías capítulo 61, gloria sea al Señor, la palabra profética de parte de Dios. Y dice aquí, gloria a Dios, dice en el capítulo 61 de Isaías, porque esto es lo que Dios tiene para usted: buenas nuevas de salvación. Este evangelio de salvación, esta noticia para que usted sea salvo, mi amado amigo. No hay mejor noticia de que Cristo puede salvarlo, puede sanarlo, puede redimirlo, puede restaurar su vida, su hogar, su matrimonio. Hoy es su oportunidad de que aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo limpie su pecado. Claro está, mi amado amigo, que el pecado trae consecuencias graves a nuestras vidas, pero no hay nada más importante que la salvación de nuestras vidas y de nuestras almas. Escuchaba ayer por ahí en una noticia y también una conversación acerca de alguien que había violado a una niña. Y ciertamente para nosotros como seres humanos también quisiéramos que le hagan lo mismo. Pero la palabra del Señor nos habla
acerca de aquel que vino a borrar nuestros pecados. Y quizá usted dirá que eso es injusto. Pero hay alguien justo que murió por los injustos. Hay alguien que murió por el asesino, por el ladrón, por el fornicario, por el adúltero, por el brujo, el hechicero, el satanista, la prostituta, el homosexual. Pero lo que sucede después de que la humanidad, el ser humano que haya hecho tanta maldad e iniquidad, se arrepienta de sus pecados y venga a Cristo, no quiere decir con esto que no va a tener su sanción bajo las leyes terrenales. Si lo detienen y va preso, pues lo que la ley dice, eso tendrá que pagar la consecuencia ante la ley, los años de cárcel. Pero hay alguien que vino a sacarte de esa cárcel llamada oscuridad del pecado. Y aquí dice la palabra en Isaías 61, la palabra profética que leímos acá en Lucas, está aquí en Isaías. Y eso es lo que Dios vino a hacer. Eso es lo que Jesús vino a hacer. A deshacer las obras del diablo. A deshacer toda obra de maldad que hay en nuestros corazones. Porque en nuestros corazones Él va a derramar de su amor a través del Espíritu Santo. Y arrancará ese corazón de piedra malo, perverso, y nos pondrá un corazón nuevo, un corazón de carne. Y claro está que mientras estemos en la carne, pues habrá tentaciones, habrá luchas, habrá pruebas. Eso es indudable, mi amado amigo. Pero este caminar es para aquel que confía en Dios, aquel que pone en sus manos, en las manos del Señor, su vida entera. Aquel que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que está dispuesto a dejar en las manos del Señor todo. Y dice aquí, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Eso vino a hacer Jesús. Y dice que vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, arrepentíos y creed en el evangelio. Y Él vino a romper esas cadenas. Dice que vino a dar apertura a los presos de la cárcel. Esas cárceles de pecado, has encarcelado. El diablo tiene a mucha gente que el Señor le reprende en esta hora con sus ojos vendados, con sus ojos cegados, el entendimiento, para que no resplandezca la luz del Evangelio de Cristo en su vida. Porque una vez que a usted le resplandezca la luz del Evangelio en su vida, usted tendrá libertad. Usted ya no será más cautivo del pecado. Usted habrá salido de las tinieblas a la luz admirable. Usted habrá salido, a gloria sea el Señor, de muerte a vida. Y eso es lo que Cristo quiere hacer en esta mañana con usted, en este día, en esta noche. Él viene a dar libertad. Estás cautivo del pecado. Te tiene encadenado, te tiene atado. El diablo, que el Señor lo reprenda. Pero escucha bien, mi amado amigo. Escucha bien, amado hermano, qué es lo que vino a hacer Jesús. Y dice la palabra
Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Y quién es el que apareció para quitar nuestros pecados? Y no hay pecado en Él, porque había que haber sacrificio de un cordero sin mancha, sin tacha alguna. Por eso cuando viene el Señor, gloria a Dios, acercándose, gloria sea el Señor, y Juan lo ve, dice ahí en San Juan capítulo 1, verso 29, gloria sea el Señor, cuando Juan ve a Jesús, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo, dice Isaías 53, 4, que Él llevó, que Él cargó nuestros pecados, que Él fue vituperado, fue golpeado, en sus llagas se llevó nuestras enfermedades, que por sus llagas fuimos curados, que la paz nuestra fue sobre Él. Amado amigo, amada amiga, dice que todo aquel que permanece en Él no peca. Aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y si usted ya no quiere seguir en pecado, usted ya no quiere seguir practicando el pecado, ya no quiere ser, gloria sea el Señor, esclavo de Satanás. Escucha esta parte que dice aquí la Escritura. Hay mucha gente en pecado que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y no son hijos de Dios. Pero muchas personas piensan que todos somos hijos de Dios. Pero acá hay algo que nos dice la palabra. Porque usted puede cargar una cadena grandota con un crucifijo aquí grandote, haciéndose el religioso. Y cuando usted practica el pecado, usted vende droga, es asesino, ladrón, sicario. Pero Cristo vino a deshacer esas obras de maldad. Cristo vino por nosotros los pecadores. Así que amigo, asesino, sicario, ladrón, fornicario, adúltero, brujo, hechicero, satanista, Cristo vino por ti, para que te arrepientas, te conviertas. Él vino a sacarte de esas tinieblas a la luz admirable. Él quiere arrancar de ti esa maldad, esa iniquidad. Quiere borrar tus pecados. Arrepiéntete. Y quizás
Hay alguien que dice, yo no soy asesino, ladrón, ni fornicario, ni nada de eso. Pero déjeme decirle que solamente aquello no es pecado. Ser orgulloso, vanaglorio y jactancioso también es pecado. No aceptar a Cristo como su Señor y Salvador es el peor pecado que el hombre puede cometer. Porque una vez que usted desecha a aquel que puede salvar su vida, aquel que lo vino a rescatar, ya no hay quien lo rescate. Porque usted ha desechado al rescatador. Usted ha desechado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted ha rehusado a creer en el Hijo de Dios. Y dice la palabra que el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él, dice Juan 3:36. Así que en este día, en esta mañana, le invitamos a creer en Jesús y a recibirlo como su Señor y su Salvador. ¿Qué más nos dice acá en esta porción bíblica? Dice, Primera de Juan capítulo 3, verso 8. Verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Él es justo y Él vino a morir por nuestros pecados. El justo por los injustos. Verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que, amado amigo, esta palabra suena fuerte. Ser hijo del diablo. A nadie le gusta eso. A nadie le gustaría que le digan eso, pero aquí está escrito. Si usted practica el pecado, usted ya sabe que es del diablo. Pero recuerde que Cristo vino a deshacer toda obra de maldad. Por eso dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Para eso vino Cristo. Así que ya no siga practicando el pecado y venga Cristo. Una cosa es practicar el pecado, porque todos seguimos siendo pecadores. Mientras estemos en esta carne, tenemos malos pensamientos. Pero hay una diferencia entre el que practica el pecado, alguien que vive constantemente planeando, planificando hacer la iniquidad, la maldad, el pecado está en él. Pero hay alguien que vino a borrar tus pecados, alguien que vino a morir en la cruz por usted y por mí, llamado Jesucristo, aquel Dios todopoderoso. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Así que en esta mañana, mi amado amigo, mi amada amiga, la palabra dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepiéntase esta mañana. Reciba a Cristo para ser hijo de Dios. No porque usted diga yo soy hijo de Dios, ya es hijo de Dios. No, mi amado amigo. Juan capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Porque lo que he nacido de la carne es carne, pero lo que he nacido del Espíritu, el nacimiento nuevo, como una nueva criatura en Cristo Jesús, es un nacimiento espiritual, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Porque los que son de la carne, dice Romanos capítulo 8,
piensan en las cosas de la carne, en el asesinato, en la maldad, en la fornicación, en el adulterio, en la mentira, en el engaño, en la brujería, en la hechicería, en el encantamiento, en el libertinaje, en la idolatría. Así que mi amado amigo, mi amada amiga, hoy es su oportunidad. Hoy es su oportunidad de que nazca de agua y del Espíritu. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si usted quiere nacer de Dios y ya no quiere ser esclavo del diablo, venga aquel que rompe sus cadenas, aquel que puede quitar su pecado, aquel que está dispuesto a entregar su vida, aquel que entregó su vida ahí en la cruz del Calvario, aquel que entregó su vida por usted y por mí, aquel que vino a deshacer toda obra de maldad, aquel que vino, gloria sea el Señor, a romper sus cadenas. Es que Cristo rompe las cadenas. Cuando Cristo aparece a la vida de alguien que le abre la puerta de su corazón, Cristo rompe las cadenas y le da esa seguridad, le da ese amor, le da esa libertad. Oh, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque Cristo es el fundamento de la vida del ser humano. Cristo Jesús es el que hace posible todas las cosas. Solamente Cristo puede romper tus cadenas, mi amado amigo, mi amada amiga. No puedes salir de la prostitución, no puedes salir del alcohol, no puedes salir de la droga. Hay alguien que te quiere sacar de aquel lugar y se llama Jesús de Nazaret, aquel que vino a deshacer las obras del diablo. Hoy, mi amado amigo, toma una decisión, porque Él quiere sanarte. Cuando Él dice en su palabra que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, es porque cuando tú le invocas a Él, Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas grandes y ocultas que usted y yo no conocemos es el poder de Dios. Es ese poder sobrenatural, ese poder, gloria sea al Señor, que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque ese Dios todopoderoso vino para romper las cadenas de esclavitud. Vino para romper y deshacer toda obra del mal que hay ahí en su corazón. Entréguele hoy su corazón a Cristo. Porque del corazón, ahí donde están las maldades, donde está el pecado del hombre. Pero hoy entréguele ese corazón, porque Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Así que hoy, mi amado amigo, dice la palabra del Señor, que todo aquel que practica el pecado es hijo del diablo. Juan capítulo 8, versos 41 al 47. Vamos a ir terminando. Juan capítulo 8, versos 41 al 47. Porque hay muchos que no quieren reconocer. Y hay alguien que nos dice en su palabra. Juan capítulo 8, verso 31 al verso 33. Vamos a leer primero esta parte y de ahí nos vamos al 41 al 47. Bueno, vamos hasta el 38 a leer. Y dice aquí la palabra, la verdad os hará libre.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Escúcheme bien esta parte. Jesús le responde a estos hombres que creían no tener pecado, que se creían pues que ellos eran santos, y así hay mucha gente. Pero hoy, si tú estás en pecado, mi amado amigo, mi amada amiga, cualquier tipo de pecado, eres esclavo del pecado. Eres esclavo de Satanás. Pero hoy el Señor, que Dios le reprenda, quiere hacerte libre. Pero eso dice que vino a pregonar libertad a los cautivos y a aperturar la cárcel de los presos. Hoy es día de correr a Jesús. Es día de recorrer a los brazos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy es día de arrepentimiento, porque aquel que vino a romper esas cadenas de esclavitud te hace libre del pecado, de la iniquidad, de la maldad, de la injusticia. Él te hace libre hoy. Dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si hoy Cristo te liberta, hoy seréis verdaderamente libres, mi amigo, mi amiga. Hoy Dios quiere darte esa libertad de esa opresión que tienes en tu vida. Él quiere hacerte libre hoy. Estás cautiva, cautivo hoy. Él quiere libertarte. Quiere romper esas cadenas de esclavitud. Hoy Él quiere hacer de ti una nueva criatura. Alguien que nazca de agua y de espíritu. Hoy, mi amado amigo, mi amada amiga, gloria sea el Señor, quiere Él hacerlos verdaderamente libres. Le dijo Jesús a estos hombres: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Jesús les dice, escuche qué fuerte lo que Jesús les dice. Respondieron y dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: sí, si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Porque hay gente religiosa, como les dije, puede con un Cristo colgado aquí en el cuello, y que puedes ir a la iglesia y puedes estar en una iglesia y asistir los domingos, pero no hay un arrepentimiento, un convertimiento. ¿Y qué vale que seas religioso y que vayas a la iglesia si no te has convertido, si no te has arrepentido, si no has aceptado a Cristo como tu Señor, tu Salvador, y no has sido limpiado, quitado el pecado de tu vida? ¿De qué te sirve? Si sigues practicando el pecado,
si sigues en adulterio, en fornicación, en murmuración, en chisme, en pleitos, en contiendas, en envidia, si sigues practicando brujería, hechicería, sigues siendo homosexual, prostituta, sigues siendo el mismo o la misma persona, ¿de qué vale que vayas a una iglesia? Porque todavía no has conocido a Cristo. Todavía no has tenido un nuevo nacimiento, no has tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. Porque cuando el hombre tiene un verdadero encuentro con Jesucristo, hay un cambio dentro de su corazón y en sus pensamientos. Así que, mi amado amigo, estos hombres, Jesús les habla y nos habla también hoy a cada uno de los que estamos escuchando y viendo este programa. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Fue Jesús enviado de Dios como Salvador, y dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y como no le recibieron, no son hijos de Dios. Pero hay algo precioso, que cuando usted le recibe, le es dada la potestad de ser hecho hijo de Dios. Por eso dice: mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios? Acepte a Cristo esta mañana como su Señor, como su Salvador. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Dice verso 43, Juan capítulo 8 estamos. Porque no entendéis mi lenguaje. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Para los que son mentirosos, él es padre de la mentira. Y si usted miente, ¿hijo de quién es? Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas de vuestro padre, los deseos de vuestros padres desea hacer. Así que todo aquel que desea hacer lo malo, el que hace lo malo, es hijo del diablo. Que el Señor lo reprende en esta hora. Es dura esta palabra, mi amado amigo, mi amada amiga, que a usted no le va a gustar. Pero no es que a usted no le guste, sino que si está escrito, es así. Pero hay alguien que vino a libertarte. Dice Juan capítulo 10, en la segunda parte del versículo. Porque la primera parte habla de Satanás, el diablo, que el Señor le reprenda, que él vino a hurtar, matar y destruir. Pero en la segunda parte, mi amado amigo, ahí está la solución a tu problema. Ahí está la solución a tu pecado. Ahí está la salida para usted hacia ese camino que nos lleva hacia la vida eterna. Porque Jesús dijo: yo he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia. Así que en este día, en esta mañana, Cristo vino a romper sus cadenas. Cristo vino a hacerlo libre. Cristo vino para darnos vida en abundancia. Ese Cristo maravilloso quiere que usted en esta mañana abra la puerta de su corazón para Él poder deshacer esas obras del mal. Cristo rompe las cadenas y en Él hay seguridad, dice una canción, una alabanza.
Solo en Él puedes estar seguro. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No es que lo hace libre la verdad que usted le dice a una persona en su cara, yo te digo la verdad y yo soy libre porque te digo la verdad. No, esta verdad es que está hablando el Señor para que seas libre de tus pecados, para darte libertad. Por eso dice que vino a dar libertad a los cautivos y apertura de la puerta de las cárceles a los que están presos en el pecado, en la iniquidad, en la maldad. Dice que la maldad se multiplicará, pero así como la maldad se ha multiplicado, mi amado amigo, mi amada amiga, también sobreabunda esa gracia maravillosa, ese regalo de Cristo. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres que Cristo rompa sus cadenas? ¿Quieres ser hijo de Dios? Le invitamos en este día a hacer la oración de fe y aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador, porque Él vino a deshacer toda obra de maldad y de iniquidad. Él vino a borrar nuestros pecados. Dice la palabra en Romanos capítulo 10, que en el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. ¿Quiere ser libre? Deje que Cristo entre a su vida y rompa esas cadenas de esclavitud. Vamos a orar. Si usted quiere aceptar a Cristo esta mañana como su Señor, como su Salvador, solamente repita conmigo: Señor Jesús, en este día yo me arrepiento de mis pecados y reconozco que tú eres el Salvador, aquel que vino a deshacer toda obra de maldad. Te entrego mi corazón, perdóname, perdona mis pecados y límpiame de toda maldad. Yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Me reconcilio contigo esta mañana, en este día, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que no sea borrado ni quitado de él jamás. Y séllame con el Espíritu Santo la promesa. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, déjenos un comentario, su número telefónico, su dirección para guiarlo a una casa de oración de sana doctrina donde prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y de hoy en adelante lea la Escritura, ore y asista a una iglesia de sana doctrina. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los sustente con su diestra de su mano derecha. Las cosas viejas pasaron y de hoy en adelante todas son hechas nuevas. No importa cuánto pecado usted haya cometido, hoy Cristo borró esos pecados. Amén. Mis amados amigos, las siguientes programaciones también nos estarán acompañando nuestro amado hermano Carrillo y nuestro hermano Pilay de la ciudad de Quito. Así que prepárese para escuchar la palabra del Señor a través de los siervos del Señor que nos acompañarán también en este programa. Así que vamos a orar para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra el día de hoy para cada una de nuestras vidas. Señor amado, gracias por los que sanaste. Gracias por lo que hiciste, Señor, el día de hoy, rompiendo esas cadenas de esclavitud, Señor. Padre, vamos a salir de este lugar, mano de tu presencia. Si usted llevándonos con sus más ricas bendiciones, cada uno a sus labores, así como también a la oración, a la lectura de tu palabra, mi Dios amado. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.
Amado amigo y amiga, si Cristo no ha venido, no nos ha llamado a su presencia, el día de mañana estaremos nuevamente al aire predicando este evangelio de salvación. Ya estaremos anunciando cuándo es el día en que estarán al aire con ustedes nuestros amados hermanos Carrillo y Pilay. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Gracia y paz de Jesucristo sea a cada una de sus vidas. Amén.